de la licenciatura. Bien, perfecto, apagamos luces. Pues se trata de esto. Hasta la emergencia de los humanos modernos, hasta la emergencia de los seres humanos anatómicamente modernos, Homo sapiens, pues han sucedido muchas cosas. Entonces, vamos a intentar, en la medida de lo posible, como decía en la presentación, intentar darle un poco de orden y de cordura y de comprensión pues, a ese largo proceso en el que una serie de protagonistas sufren una serie de cambios morfológicos, una serie de cambios en su anatomía, una serie de desarrollos, sobre todo cerebrales, y todo ese gran relato, podríamos decir, concluye de alguna manera, porque eso tampoco lo tenemos del todo claro, en la aparición o el surgimiento de una nueva humanidad, de una humanidad compleja, de una humanidad más o menos evolucionada y de una humanidad que relativamente parece que ha podido cerrar el círculo. Claro, ¿cómo se concibe? ¿Cómo se presenta lo que podía ser pues una intervención de esta naturaleza?
el relato prehistórico. Bueno, pues mi pretensión es ser también pues, didáctico, pedagógico, en el sentido de que es importante para que no perdamos el hilo conductor, para que no perdamos el guión, como si de una película se tratase, es aclarar o definir algunos conceptos clave que forman parte o que son consustanciales a este largo periodo de la humanidad que conocemos como prehistoria. ¿Qué es la prehistoria? Pues algo muy sencillo. La prehistoria podía tener dos acepciones. Es el periodo más largo de la historia de la humanidad, anterior a la aparición de la escritura. Esa sería una primera definición, clara, sucinta, concisa, sencilla. Y una segunda acepción, una segunda definición, que la prehistoria también la podemos considerar una ciencia, una disciplina científica que trata de conocer ese largo pasado. Ese largo pasado en el que, como no existen fuentes escritas, los investigadores, las personas que se ocupan de estudiar ese largo periodo de la historia de la humanidad, pues tienen que basarse en otro tipo de fuentes. En este caso son fuentes materiales. Esas fuentes materiales, ¿dónde se localizan? ¿Dónde se encuentran? En los yacimientos arqueológicos. El registro arqueológico es el conjunto de todos los materiales, de todos los objetos, de todas las evidencias materiales que nos podemos encontrar en un yacimiento. Eso es lo que nos provee o lo que nos suministra información para poder conocer, para poder desentrañar o para poder interpretar ese pasado tan largo. ¿Lo hemos entendido? ¿Hay alguna duda? No. ¿Lo tenemos claro lo que es la prehistoria? Sí. ¿Tenemos claro a lo que nos vamos a enfrentar? ¿No? Que levante la mano. Bueno, pues eso es un buen comienzo. Definir y dejar claro lo que es el ámbito temporal, el ámbito cronológico en el que nos vamos, al que nos vamos a dedicar. Estamos hablando de un proceso muy largo. Nos podíamos remontar a varios millones de años. Ahí estaba apareciendo pues, una secuencia evolutiva que arranca con los Australopithecus. Los australopitecos, los australopitecinos, fueron unos homínidos que vivieron en el continente africano pues entre los 4 y los 2 millones de años. Luego me voy a referir a ellos. Esto es como una película, dado que aquí hay gente vinculada al mundo cinematográfico. Aquí los títulos de crédito, si de una película se tratase, pues aquí intervienen diferentes artistas. Podemos considerar que esa primera humanidad, esa humanidad primigenia, esa humanidad prístina, pues se caracterizaba por su diversidad. Diversidad en cuanto a actores se refiere. Seguramente que algunos de esos actores apenas tuvieron participación en eso que llamamos hominización o evolución humana. Pero también podemos tener cierta certeza de que hay otros actores por los que van a desfilar hoy aquí, como si de una manta roja de Hollywood se tratase, en la ceremonia de los Oscar, por ejemplo, pues sí que tuvieron una mayor participación, sí que estuvieron involucrados en lo que va a venir después.
Para que lo tengamos claro, vamos a concebir que el proceso de evolución humana es como si fuese, más que un árbol, lo vamos a concebir como un arbusto. A diferencia de un arbusto no tiene un tronco principal. El árbol tiene un tronco principal y luego tiene una serie de ramificaciones. El arbusto es diferente. El arbusto ya desde la base, desde la misma base, desde el mismo contacto con el subsuelo, el arbusto ya empieza a ramificarse. Ese es el desafío que tenemos, que no es poca cosa. Unas características básicas, por tanto, de lo que es el proceso de humanización, pues los tenemos claro. Ha durado mucho tiempo, millones de años. Ya veremos dónde podemos situar el inicio, porque en esto podemos tener opiniones un tanto diferentes, aunque existe cierto consenso al respecto. Las etapas que componen el desarrollo de nuestra especie. Esas etapas se plantean como modificaciones, como cambios que se van produciendo. Unos actores desaparecen, se extinguen, literalmente hablando, y son sustituidos por otros que se van incorporando a la película. Seguimos utilizando un lenguaje cinematográfico que a mí me viene muy bien para poder comprender esto. Hay actores, actrices que empiezan la película, que tienen mucha importancia y de repente ya no les volvemos a ver. Y son sustituidos por otros. Actores principales, actores de reparto, actores secundarios. Conjunto de cambios biológicos y culturales. Esto es muy importante, el concepto de coevolución. No solo hablamos de hominización en cuanto a cambios físicos, en cuanto a cambios en la fisonomía, en cuanto a cambios morfológicos, en cuanto a cambios biológicos, sino que también hablamos del concepto de humanización. Y ahí entra un capítulo trascendental, que es la cultura. Por lo tanto, aquí tenemos que hablar de un maridaje, de una interacción entre la parte biológica y la parte cultural. Lo que nos hace realmente humanos. Esa es la coevolución. Importante en transformaciones somáticas. Lo somático es lo referido al cuerpo. En este caso, al cuerpo humano. ¿Qué tipo de cambios se van a ir produciendo? Pues muchos de ellos son trascendentales. Y voy a adelantar uno de los más importantes, uno de los que fueron clave, absoluta, como estoy yo aquí ahora. La postura erguida y la locomoción bípeda. Casi nada al aparato. ¿En qué momento se produjo esto? No lo tenemos claro. ¿Cuánto duró ese proceso de una locomoción cuadrúpeda a una locomoción bípeda, utilizando exclusivamente las extremidades inferiores? Pues tampoco lo sabemos. Tal vez fue un proceso gradual, rápido, no excesivamente lento, pero fue trascendental. El bipedismo. A esto me estaba refiriendo. ¿Nosotros cómo podemos identificar el problema de la prehistoria? El problema, entre comillas, es que cuanto más atrás vamos en el tiempo, los restos, los huesos, pues se encuentran muy fragmentados.
y hay que hacer pues un montaje, hay que intentar restaurarlos para ver lo que tenemos ahí y si podemos extraer algo de información. Hay determinadas partes anatómicas que ya nos pueden decir si un homínido era cuadrúpedo o ya podía desplazarse sobre sus dos extremidades inferiores. El pulgar oponible. Menuda revolución fue esta. En el momento que dejamos de trepar a los árboles, en el momento que perdimos esas habilidades, pues ganamos otras. Se produjo una importante transformación en la estructura de la mano, en los tendones particularmente, y el pulgar oponible es clave para entender esto de la pinza de precisión. ¿Qué significa el pulgar oponible? Que no solo podemos manipular objetos, sino que podemos fabricarlos. Muy importante. Desde el objeto más simple hasta el más complejo. Todo lo que ustedes se puedan imaginar. Todo eso se ha conseguido gracias a esta transformación somática que también ha sido fundamental para entender todo el proceso de evolución. Aumento del cerebro. Vamos a ver que esos primeros actores que podemos rastrear, que formarían parte de nuestra familia, de lo que es la filogenia, ya explicaré lo que es este concepto de filogenia, pues tenían un cerebro o tenían una capacidad craneal equiparable a la de un chimpancé, en torno a los 350 centímetros cúbicos. Pero a medida que la película se va desarrollando, vemos que los nuevos homínidos que van apareciendo, su neurocráneo, pues va teniendo una mayor capacidad. Y el cerebro también va creciendo. ¿Eso qué significa? Pues que aumentan las capacidades cognitivas, que se produce un mayor desarrollo de nuestras capacidades intelectuales. Y esto va a ser, pues también, importantísimo. Esqueleto facial pequeño. A medida que fabricamos herramientas, pues ya no tenemos tanta necesidad de que nuestra dentadura o que nuestros dientes sean robustos o tener una gran mandíbula. Se reduce el tamaño de los dientes, particularmente la reducción de los caninos. Y como los alimentos, a partir de la investigación del fuego, se van a cocinar, eso permite una mejor masticación y eso también forma parte de esta carrera evolutiva. Que los dientes, que la mandíbula pierde esa robustez, se reduce el tamaño, por cierto, y gracias a la ingesta de alimentos procesados, cocinados, pues tenemos esa paulatina reducción. Los primeros ancestros que tenían una alimentación fundamentalmente de carácter vegetal y que su ingesta vegetal consistía en tubérculos y raíces duras, a través del registro arqueológico, pues tenían unas mandíbulas y unos dientes más desarrollados para ese proceso de masticación. Y muy importante, el lenguaje. Si hay algo que nos diferencia del resto del mundo animal, porque tenemos que partir de la base que nosotros, desde el punto de vista taxonómico, pertenecemos al reino animal, pero si hay una cosa que nos puede diferenciar, es la capacidad de comunicación a través de un lenguaje complejo. Para eso también, pues lógicamente tuvieron que producirse ciertas transformaciones somáticas en el aparato fonador y sobre todo en la posición de la laringe.
bajó la posición de la laringe y eso ya nos permitió, a lo largo del tiempo, empezar a desarrollar eso que conocemos como lenguaje articulado. Antes he citado este concepto. Filogenia. La filogenia es una disciplina, es una rama de la biología evolutiva que se ocupa de conocer o de identificar el grado de parentesco que existe entre los organismos, entre los seres vivos. Y eso lo hace a través de una serie de categorías taxonómicas. La taxonomía es esa disciplina que utiliza unos taxones, unos clados, unas características para ordenar de manera jerárquica a los seres vivos. Si nosotros queremos conocer el grado de parentesco, el grado de filiación entre unas especies con otras, pues para eso tenemos que rastrear lo que son los diferentes taxones o los diferentes elementos de la taxonomía, que es la clasificación ordenada y jerárquica de todos los seres vivos que viven en el planeta. Órdenes, familias, géneros, especies. Por hacerlo más sencillo, nosotros, los seres humanos, pertenecemos al orden de los primates, pertenecemos a la familia Hominoidea, somos homínidos, pertenecemos al género Homo y pertenecemos a la especie Sapiens. Si nosotros, por tanto, queremos conocer esos caracteres que pueden ser similares o diferentes entre unas especies y otras, y queremos trazar eso que llamamos filogenia o una genealogía que tal vez sea un término más conocido, bueno, pues utilizamos todos esos conceptos. Nuestros parientes más cercanos siempre se ha dicho que son los chimpancés, ¿verdad? Compartimos ni más ni menos que el 99% del genoma humano lo compartimos con los chimpancés. Pero ojo, este dato hay que matizarlo y mucho. No significa que los seres humanos y los chimpancés tengamos un 99% de proximidad, o que seamos iguales en un 99%, porque las diferencias están a la vista. Desde el punto de vista evolutivo, tenemos claro cuáles son las diferencias entre un chimpancé y un ser humano, ¿no? Entonces no lo podemos tomar de una manera lineal, no lo podemos tomar de una manera unívoca. ¿Por qué digo esto? Los seres humanos actuales somos miembros de la misma especie, de la especie Sapiens. Pero según los genetistas, según los estudios genéticos, en los seres humanos actuales existen entre 8 y 15 millones de diferencias. Podríamos decir, por tanto, que no hay dos seres humanos iguales. Los que estamos aquí, por ejemplo, hoy. Entre 8 y 15 millones. ¿Qué significa? Que la variabilidad genética de nuestra especie pues es muy notable. Teniendo en cuenta que en el planeta somos ya hoy algo más de 8.000 millones. Pero hay un dato también muy singular. En el caso de los chimpancés,
cuya población es infinitamente menor a la humana, existen unos 3 millones de diferencias entre ellos, entre lo que es su genoma o su secuencia genética. Estos 3 millones, ¿qué significa? Pues que si no hay dos humanos iguales, pues tampoco hay dos chimpancés iguales. Por eso los expertos dicen que, claro, si nosotros podemos en un titular, a bombo y platillo, en letras capitales, compartimos el 99% del genoma con los chimpancés, maticemos algunos aspectos. Porque desde el punto de vista evolutivo, tenemos claro de que en un momento, a saber cuándo fue, cuándo se produjo, hace 6, hace 7, hace 8 millones de años, tanto chimpancés como humanos procedíamos de un tronco común, de un ancestro común, pero que en un momento los linajes se bifurcaron, se separaron. Los chimpancés fueron por un lado y los humanos fuimos por otro. Esto es interesante. ¿Quién era este personaje? ¿Un ancestro común? ¿Cuándo vivió? ¿Cuáles eran sus características físicas, morfológicas? ¿Caminaba sobre sus dos extremidades? ¿Era cuadrúpedo? No tenemos ninguna evidencia. No tenemos en el registro fósil ninguna evidencia clara, nítida, de que podamos decir este es el personaje que nos faltaba o esta es otra de las piezas del rompecabezas, el ancestro común. Cuando nos separamos, hace 7, hace 8, hace 9 millones de años, esa más o menos sería la horquilla temporal que los investigadores consideran para que se produjese lo que llamamos divergencia, separación de los dos linajes, de las dos familias. Esto es una de las cuestiones que, por tanto, todavía la ciencia, la investigación, tal vez por falta de evidencias, tal vez por falta de un registro fósil lo suficientemente explícito para que podamos tener alguna pista más. Pero hasta el momento, a este respecto, poco más se puede decir. ¿Que existió ese tronco, ese ancestro? Sí, parece que sí. Otro concepto. Yo he dicho antes que dentro de la clasificación taxonómica del ser humano pertenecemos a la familia Hominidae. Somos homínidos. Los homínidos, por tanto, son todas esas especies, todos aquellos ancestros que nos han precedido, que podían formar parte de nuestro tronco, desde el punto de vista filogenético, y también consideramos a los grandes simios. Los tenemos que incluir también, ¿no? A chimpancés, a gorilas, a orangutanes. Y la especie superviviente, los que quedamos, ¿no? En cuanto a humanos se refiere, ¿no? Que serían los Homo sapiens. El Mioceno es un periodo geológico que lo situamos más o menos entre los 23 y los 5,2-5,3
millones de años. Parece que está lloviendo. Sí. El Mioceno es una etapa geológica donde se producen acontecimientos muy importantes, no solo en cuanto a la evolución humana se refiere, sino acontecimientos de carácter natural y de carácter geológico, como por ejemplo la desecación del mar Mediterráneo, por ejemplo, el desarrollo de esas grandes cadenas montañosas que tuvieron su origen en la orogenia alpina. En el caso de Europa, pues afectaría, por ejemplo, a los Pirineos, a los Alpes, a la cordillera Cantábrica, y si nos vamos, por ejemplo, al continente asiático, a la cordillera del Himalaya. La Antártida, situada en el océano glacial antártico, ya empiezan a formarse también durante este periodo geológico, durante el Mioceno, la formación de esas grandes masas de hielo, que es verdad que cada vez pues, va quedando menos superficie. Y en cuanto a nuestro tema, en cuanto a nuestro asunto, pues aparecen aquellos que podemos considerar los primeros protagonistas de nuestra larga historia. Aquellos que ya podían formar parte de la filogenia o de la genealogía humana. Vamos a ver quiénes eran, vamos a ponerles cara. Ya he enseñado algunos ejemplos en la presentación. Damos un salto temporal. Al Mioceno le sustituye otra etapa geológica que es el Plioceno. Nos vamos a saltar el Plioceno y nos situamos en el Pleistoceno. El Pleistoceno ya es la era cuaternaria. El Pleistoceno, desde el punto de vista temporal, desde el punto de vista cronológico, lo vamos a situar entre los 2,5 millones aproximadamente hasta los 10.000 años. Es aquí, en esa etapa, en ese periodo, cuando aparece el primer miembro de la humanidad, el primer miembro del género Homo. Ya veremos quién era, Homo habilis. Los orígenes. Siempre se ha considerado que la cuna de la humanidad se sitúa en el continente africano. Es aquí donde surgen, en el Mioceno, estos primeros ancestros, esta primera humanidad, o lo que va a ser la primera humanidad. Tendríamos dos focos geográficos de donde poder rastrear estos orígenes. Por un lado tenemos lo que es la gran región del Valle del Rift africano en el este de África, que principalmente afecta a los actuales países de Etiopía, Kenia, Tanzania. Y tendríamos otro segundo foco interesante, donde han aparecido restos de esa primera ancestralidad, que sería Sudáfrica. Ahí lo tenemos. Hay que decir una cosa. Un nuevo descubrimiento puede que todo esto que estamos diciendo aquí se desmonte. O sea, esto es lo que hasta ahora se sigue asumiendo y se sigue aceptando. Porque estas cosas que yo estoy diciendo aquí, pues en cuestión de tiempo, no sé si en un medio o en un largo plazo, estas cosas pueden cambiar.
o pueden verse modificadas o alteradas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, en el año 2001 vamos a viajar hasta Kenia. Nos vamos a situar en las colinas de Tugen. Aparecieron unos restos, había un equipo francés al frente y localizan unos restos pues muy fragmentados, como no podía ser de otra manera, y esos investigadores le etiquetaron como el ancestro del milenio. Bueno, pues intentaron de alguna manera montar ese rompecabezas de esa fragmentación ósea y el resultado es Horrorin tugenensis, género Horrorin, especie tugenensis. Lo podíamos traducir como el hombre de las colinas de Tugen, en Kenia. La cronología se encontró en unos niveles estratigráficos, se hicieron unas dataciones radiactivas y salió una fecha en torno a los 6,5 millones de años. Estamos hablando, por tanto, de las fases finales ya del Mioceno. ¿Esto qué significa? Que si estamos hablando de que el ancestro común entre chimpancés y humanos, esa separación de ambos linajes se pudo producir entre los 6 y los 8 o 9 millones de años, pues tal vez este espécimen, este homínido, pues una de dos, o se le podía considerar el último ancestro común de chimpancés y humanos, o sería el primer ancestro de la línea evolutiva o de la filogenia humana. Tendríamos o podríamos jugar con esas dos opciones. La ciencia no tiene clara ni una cosa ni la otra. Lo que sí está claro es que este homínido tiene una cronología muy antigua. También, como no podía ser de otro modo, tiene unos rasgos muy simiescos, tiene unos rasgos muy primitivos, y otra cosa es poder encajarle, ¿no? Encajarle. ¿Admitido? Sí, pero hay una parte de la comunidad científica que no lo tiene del todo claro. Hubo algunas partes que se conservaban de este espécimen que por lo menos sirvió para aclarar su tipo de locomoción. En este caso, a través de los huesos largos, en este caso de los fémures. Y nos vamos a situar en la llamada técnicamente epífisis. La epífisis es el extremo ancho de los huesos largos, los que se conectan con las articulaciones. Una cosa es la diáfisis, que es la parte central del hueso, que es más estrecha, y otra cosa es la parte que está en los extremos de los huesos, que es una parte ensanchada, eso es la epífisis. Bueno, pues estos científicos estimaron que por la forma que tenía la epífisis superior del fémur de este homínido, consideraron que podía mantener una postura erguida y caminar sobre sus dos extremidades inferiores, de un tipo que vivió hace casi 7 millones de años.
es una gran novedad tener en cuenta que homínidos con esta antigüedad, pues ya desde el punto de vista anatómico podían tener esa importante característica de poder desarrollar ya lo que es una bipedestación, o que tenía ya una adaptación al menos facultativa para poder caminar erguido. Pero hay otra cosa, que esto es lo que muchas veces desconcierta a la comunidad científica. Hemos dicho que hay unas características de su morfología que permitían que este individuo estuviese adaptado para ese tipo de locomoción bípeda. Pero, analizando otras partes de su anatomía, la forma del húmero, que es el hueso largo de los brazos, y las falanges de sus dedos, unas falanges curvadas, pues resulta que este individuo tenía habilidad para trepar a los árboles y colgarse de las ramas. Esto es algo que nosotros hemos perdido. Pues estos primeros miembros de nuestra filogenia, o estos primeros supuestos miembros, ya estaban adaptados para una locomoción bípeda, pero seguían manteniendo esos caracteres primitivos que les permitía seguir manteniendo habilidades trepadoras. Esto es extraordinario, porque nosotros ya hemos perdido esas habilidades. Es algo que les equipara más a los chimpancés, tener todavía esa capacidad o esa actitud arborícola, podríamos decir. Dentro del mundo de la prehistoria en general, de la arqueología en particular, y de todo lo que tiene que ver con la evolución humana, intentar desentrañar este misterio, existe un conjunto de especialistas, los llamados paleoartistas, que son los que se encargan y son los que nos prestan la capacidad de que podamos ponerles cara a aquellos individuos que nos precedieron en el tiempo hace millones de años. Bueno, pues son capaces de, con los pocos restos disponibles en los yacimientos, pues por lo menos nos pueden ofrecer, aunque sea una idea más o menos aproximada de cómo eran aquellos primeros ancestros. No hace falta que seamos un experto en la materia. Uno simplemente, cuando echa un primer vistazo a un individuo de este tipo, pues lo primero que se le puede ocurrir, y tiene mucha lógica, pero si es que se parece más a un simio que a un humano, lógicamente. En 2001, el mismo año que se localiza a Orrorintugenensis, pues nos vamos a un lugar del que no se tenía constancia de que podía también formar parte de los orígenes de la humanidad. Por eso les decía antes que a veces la prehistoria, la arqueología, a través de los hallazgos, pues puede dar muchas vueltas a cosas que se han escrito y que se han publicado. Yo había dicho que la cuna de la humanidad podía situarse en el este de África, y resulta que ahora usted nos está diciendo de que en la República del Chad, en una zona absolutamente desértica, alejada de lo que sería el foco primigenio, cerca del Cuerno de África, pues apareció otro individuo. Pero otro individuo que todavía era más antiguo que el anterior, que es Sahelanthropus chadensis.
Ese es el nombre, ese es el género y esa es la especie. Ese sería su nombre y su apellido. Este sería su aspecto. Pues es un caso similar, equiparable al anterior. Son tipos de aspecto muy primitivo, de aspecto muy simiesco, son caras, ¿no? Si nos fijamos un poco en su esqueleto facial, son caras muy proyectadas, con un prognatismo pues, muy notable, pero sí es cierto que los restos del cráneo de Sahelanthropus estaban muy fragmentados. El equipo de investigadores hizo un trabajo extraordinario, largo, dificultoso, para intentar montar de alguna manera esos restos craneales para ponerle cara y poder conocer a este otro actor de esta larga película. Lo que podemos decir de este individuo es que sus arcos superciliares, o lo que también se conoce como el torus supraorbitario, lo que se encuentra encima de las cuencas de los ojos, es muy prominente. Eso es un carácter primitivo, pero en cambio, sus caninos eran relativamente pequeños. ¿Qué significa? Pues que Sahelanthropus chadensis es una mezcla de caracteres primitivos y de ciertos elementos modernos o relativamente modernos, que es el caso de sus piezas dentales y específicamente la reducción que se ha producido en sus caninos, en los dientes caninos. Otro factor, su tipo de locomoción. Cuando se reconstruye el cráneo de Sahelanthropus, se descubre que estaba perfectamente adaptado para poder caminar sobre sus dos extremidades inferiores. Importante. Claro, si estamos hablando de 7 millones de años, pues a este ya, de momento, o al menos de momento, a fecha de agosto de 2025, le podemos considerar el espécimen más antiguo que podía formar parte de la filogenia humana. Pero ¿qué ocurre? Que aquí pues rara vez existe un acuerdo general o un consenso o una unanimidad, porque hay una parte de la comunidad científica que es más proclive a pensar que Sahelanthropus en ningún caso formaría parte de la filogenia humana, sino que formaría parte de la familia de los chimpancés. Pero hay algo que nos descoloca aquí. Y es a lo que me refería antes, a su tipo de locomoción. Los cerebros de estos primeros homínidos son pequeños. Estamos hablando de una capacidad craneal que puede oscilar entre los 300 y 350 centímetros cúbicos. Es decir, muy similar a lo de un chimpancé. Ya me he referido también esto. El foramen magnum o el foramen magno también se le conoce como el agujero occipital. En el caso de los humanos, este foramen magno, este agujero occipital, está justo en la base del cráneo. Es ahí donde se inserta la columna vertebral y por eso nuestro cuerpo tiene esa disposición vertical
que nos facilita la locomoción bípeda, ¿no? ¿Entendemos esto? Sí. En el caso de los cuadrúpedos, me da igual un caballo, un lobo, un chimpancé. Este agujero occipital no está en la base del cráneo, está en la parte posterior. ¿Qué significa? Que la disposición de su columna no puede ser una disposición vertical como la nuestra, es una disposición horizontal. Por lo tanto, tienen que apoyarse o tienen que caminar sobre sus 4 extremidades. ¿Sí? Bueno, pues este individuo, de alguna manera, descoloca. Por un lado, tiene rasgos de cierta modernidad, su aspecto es muy primitivo, pero todos aquellos que no están de acuerdo o que discrepan que le podamos incluir dentro de la parte humana, pues, y lo asemejan más a la familia de los chimpancés, pero claro, ¿qué hacemos con esto? Si su locomoción es bípeda, si puede mantenerse erguidamente, ¿dónde le incluimos? ¿Dónde le colocamos? Esta es la dificultad de resolver este puzzle, de resolver este rompecabezas. Eso sí, como el anterior, siguen manteniendo esas habilidades para colgarse y para trepar a los árboles. Esa habilidad no la han perdido todavía. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Qué hora es? Porque yo he perdido ya la noción. ¿No? ¿Hacemos aquí el descanso? ¿Cómo lo...? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿qué tal va la cosa? ¿Se entiende más o menos? Vale. Sí. Pausa. ¿Eh? Sí, encendemos las luces. Se cierra el telón provisionalmente. Descanso. Bravo. Justamente. Sí, está chido. Pues más o menos barato. Lo compré en Temu, creo. No me acuerdo bien dónde.